Vamos a leerlos todos juntos. ¿Qué dice? La única fuente de vida, Dios hecho carne. Él es el único que puede dar la clase de vida de Dios. El mundo puede dar un tipo de vida. Es más, la psiquis, el alma, da un tipo de vida también, que llega al bios, o sea, a la parte corporal. Pero la clase de vida de Dios solamente la puede tener el que tiene vida. Y ese es Dios. Pero ¿cómo iba a darle esa vida al hombre? Pues sencillamente tenía que hacerse hombre para que pudiera destruir la muerte. Padre Señor, yo te doy gracias. Gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos enseña, que nos guía siempre a toda verdad. Señor, que ellos entiendan lo que tú quieres decirles. Que podamos conocer, entender, que podamos tener la revelación de que sí estábamos muertos. Esto es, que no teníamos la vida de Dios. El único que puede dar la clase de vida de Dios es Dios mismo, a través de su Espíritu de vida. Por eso, Señor, necesitamos entender que estuvimos muertos, pero que ahora en Cristo Jesús, quien es Dios hecho carne, nos ha podido dar la vida, porque Él destruyó la muerte, fue resucitado en vida para darnos ahora vida de Dios. La única clase de vida de Dios solo la puede dar el que la tiene. Este es Dios y Dios hecho carne, Jesucristo. Gracias, Señor. Muévete en un espíritu de revelación en este lugar. Muévete, Señor amado, en ese espíritu de vida. Comienza, Señor, a moverte en el corazón de cada uno de ellos. Ese espíritu de Dios que se movía en medio del caos. Ese espíritu de Dios que se mueve sobre la muerte. Ese espíritu de Dios que destruye el engaño y la mentira. Sea, Señor, produciendo hoy luz y vida en la verdad de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Entonces ahí les puse la única fuente de vida. En esta introducción, una verdad muy poderosa de lo que estoy entendiendo más que nunca es el hecho de que mis sentimientos a menudo o casi siempre pueden ser contrarios a la verdad de lo que realmente soy en Cristo. Lo que siento acerca de mí misma y donde me sienta no tiene nada que ver con la verdad sobre quién soy verdaderamente y dónde estoy. Primero tenemos que entender igualmente que si Él es luz y vida, ahora usted y yo en Él tenemos esa misma clase de vida. Soy una en Él, por lo tanto, soy vida y luz en Él. Y el lugar a donde estamos, pues es en Él. Y si Él está arriba, ¿dónde vamos a estar? Arriba. Amén. Bien, por eso en esta enseñanza quiero decirles que por lo que vivimos dentro de Cristo, por lo que estamos en Cristo, por lo que ahora soy un espíritu en Cristo Jesús, por lo que ahora tengo una nueva creación en Cristo Jesús, Él es la única fuente de vida que puede fluir de tu corazón, de tu interior. Entonces, nadie que está muerto espiritualmente puede tener a Cristo como única fuente de vida. Esto es muy fuerte decirlo. Y la gente a veces como que no lo entiende. Usted sencillamente no puede, oigan bien, tener la vida de Dios si usted no es nacido del Espíritu. Porque el único que puede dar vida es ¿qué? El Espíritu de Dios, quien es vida. Dios se hizo carne. Jesucristo es el Espíritu que da
vida, no da muerte. Él da ¿qué? Vida. Entonces necesitamos entender esta frase, necesitamos igualmente entender que si usted no ha nacido del Espíritu, usted continúa siendo lo que es y continuará siendo lo que es si no acepta a Cristo en su corazón como el único y la única fuente de su vida. Usted continuará igualmente muerta en sus delitos y pecados. La gente dice, pero yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo hago muchos actos religiosos, yo ayuno, yo oro, yo me levanto a las 3 de la mañana y eso, mejor dicho, eso de rodillas, yo oro de rodillas. Falta que suba por Monserrate para que se le raspen todas las rodillas. Nada de estas cosas pueden quitarte el estado de muerte que causó la naturaleza de pecado por lo que estábamos en el primer Adán. Nada de esto puede hacer que ahora tú tengas la fuente de vida. Por eso la religión es una gran falsa. Porque ninguna religión, desde ningún punto de vista, te puede llegar a quitar el estado de muerte en el que todos en el primer Adán estábamos. Entonces, título de la enseñanza, repitámoslo otra vez. La única fuente de vida es Dios hecho carne. Bien, entonces, el estado de muerte y lugar de muerte. Todos sabemos lo que sucedió en el jardín, pero no lo voy a repetir. Solo voy a mencionar ciertas cosas, no vamos tampoco a ir al Génesis, porque yo creo que los hemos trillado, tanto el pastor Adolfo como yo, los hemos trillado bastante con decirles que por el primer Adán fue que recibimos nuestro estado de ¿qué? De muerte. ¿Cómo era el hombre antes de su caída? Antes de entrar en el estado de muerte y tinieblas. Era así. Tenía ¿qué? El aliento de vida. Y el aliento de vida es luz. Por lo tanto, nosotros no estábamos en tinieblas. Alumbrábamos, así como está ese maniquí allí en nuestro interior. Usted dirá, uy, pastora, pero yo me miro así en el espíritu, porque es que yo no miro nada en la carne. No, en la carne nunca vamos a ver nada, porque somos del espíritu. El espíritu es invisible, pero el espíritu sí se manifiesta en lo visible. Y el espíritu también se hizo carne. Esto es que tomó la forma de la materia, del cuerpo. Entonces usted dirá, ¿esa soy yo ahora? ¿Esa es usted ahora? Bueno, si usted recibió a Cristo Jesús y usted ha pasado del estado de muerte en que se encontraba la vida, sí, esa es usted. Por eso, ahí dice, dentro de no mucho voy a tener una piel. Porque eso fue lo que le sucedió al hombre. Esto que cubría al hombre, que era la luz y vida, se le fue quitado. Y luego entonces vino el hombre a estar en tinieblas. No tenía ya el vestido de gloria en que estaba vestido. Por eso es importante entender que por el árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre entró en un estado de muerte y tinieblas. ¿Cuántos estábamos en el primer Adán? Todos, porque todos nacimos de una mujer, ¿verdad? ¿O hay aquí algún robot? No, no creo. ¿Okay? Todos nacimos de una mujer, por lo tanto todos tendríamos la misma herencia genética del primer Adán. Entonces vamos a mirar unos versículos que nos van a estar hablando acerca del estado en que estábamos. Me gusta hacer siempre la analogía entre lo que estábamos muertos y luego ahora estamos en vida. ¿Por qué? Si tú no conoces el estado en que tú estabas, ¿cómo vas a reconocer el estado de vida en que te puedes encontrar en Cristo Jesús? ¿Me siguieron?
Porque entonces no veríamos la importancia de Jesús, no veríamos la importancia de la cruz. Ay, ¿para qué vino ese? ¿Para qué vino a morir? Y Dios hecho carne, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? Entonces, si tú no entiendes tu estado de muerte y de tinieblas que heredamos por el primer Adán, va a ser muy difícil, de verdad, que puedas entender toda la obra de la cruz y la razón por la que Dios se hizo carne, porque Él es el único que es vida, y vida es luz. Entonces vamos a mirar varios versículos. Romanos 6:23. Entonces aquí vemos claramente el estado de muerte espiritual y aún el lugar de muerte en donde nos encontrábamos. Sabemos que estábamos en un lugar de una potestad de muerte, una región de muerte, una región del Hades, como usted lo quiera poner o nombrar o mencionar. De todas maneras nos encontrábamos en un estado donde Dios no podía habitar en nosotros, ni había vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? Adán. ¿Cuántos pecados cometió? Uno solo. Wow, pilosa Luz Mari. Ok. Entonces, el único pecado que él cometió fue una sola transgresión, haber desobedecido a Dios, haberle creído a la serpiente, y al creerle a la serpiente, pues ella comió del árbol. Otra es Romanos 5:17. Entonces vemos, pues, si por la transgresión de un solo hombre, ¿qué? Reinó la muerte. Entonces, ¿en quién estábamos? ¿En qué Adán estábamos? En el primer Adán. ¿Y qué le sucedió al primer Adán? Murió. Eso fue lo que le sucedió, ¿qué? Al primer Adán. Hubo una ausencia de luz y vida. El hombrecito ya no estaba cubierto de la gloria de Dios como está el otro maniquí, sino que sencillamente esa piel de gloria, esa cubierta de gloria se le fue quitada. Otra, 1 Corintios 15, 21 y 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un, ¿qué? ¿De cuántos hombres? De uno solo. ¿De quién? Del primer Adán. Pues así como en Adán todos estábamos, ¿qué? Muertos. Todos estábamos muertos. Entonces aquí vemos claramente el estado en que tanto tú como yo nos encontrábamos. Y a los que están viendo o los que van a estar viendo este video igualmente tienen que entender que el estado de muerte, si no estás ahora en Cristo y no has nacido del Espíritu de vida, continúas todavía muerto en tus delitos y pecados. Y que nada, absolutamente nada te puede sacar de ese estado, a no ser que recibas a Cristo, quien es el Espíritu que da vida. Así de sencillo. La verdad que la palabra es más sencilla de lo que podamos llegar a pensar. Bien, entonces, en este punto vamos a ver solo la vida de Dios en Cristo pudo destruir la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué puede destruir la muerte? Dios hecho carne. ¿Por qué la puede destruir? Porque Él es el Espíritu que da vida. ¡Wow! Esto es lindo. Cuando tú meditas en eso y comienzas a ver a Cristo y te cuento que te comienzas a enamorar de una manera tan apasionada de Él. Comienzas a depender tanto del Espíritu de vida dentro de ti, que cuando el alma trata de independizarse del Espíritu de vida, te sientes frustrado muchas veces. Pero bueno, vamos a 1 Corintios 15, 55 y 57. Este versículo se los ha enseñado muchas veces el pastor Adolfo. Me gusta ese versículo, porque aquí muestra claramente que el único que pudo vencer la muerte fue Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Sencillamente que por la naturaleza de pecado que adquirimos del primer Adán, ¿qué era lo que coronaba nuestras vidas? La muerte.
Pero Jesucristo muere, ¿verdad? Y se lleva la naturaleza de pecado, que es la causante de que la muerte reine, ¿correcto? ¿Me están siguiendo aquí? Sigan la idea, es fácil. Es fácil seguirme la idea. Por eso Jesucristo tuvo que morir, para destruir la muerte y darnos la victoria. Y luego dice, en el versículo que estamos leyendo, dice, ¿pero qué? ¿Gracias a quién? A Dios. ¿Que nos da qué? La victoria por medio de quién. ¿De quién? Entonces, ¿quién venció la muerte en la cruz? ¿Quién destruyó el cuerpo del pecado en la cruz? Cristo. Entonces, si Él ya llevó a cabo todo en la cruz y resucitó en vida, entonces, ¿qué tenemos ahora? Vida de Dios y vida de abundancia. Amén. Vamos ahora a otro versículo que es muy bueno. Hebreos 2, 14 al 15. Este es de la Reina Valera. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, esto es Jesucristo, participó de los mismos. ¿Quién se hizo carne? ¿Dios se hizo qué? Carne. ¿Participó Él del mismo cuerpo humano suyo? Sí, pero sin pecado. En Él no había naturaleza de pecado. Él no tenía un corazón de piedra. Él tampoco tenía una fuente de muerte, como la que teníamos nosotros en el primer Adán. ¿Por qué? Porque la semilla venía de arriba. ¿De dónde venía la semilla? De arriba. ¿Y quién es el que está arriba? Dios. ¿Y Dios es qué? Espíritu. Y el Espíritu se hizo carne. Y el Espíritu de Dios es vida. Y se hizo carne. Entonces dice luego, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Destruyó entonces la naturaleza de pecado en la cruz? ¿Murió Jesucristo? Si se mira usted la importancia de entender lo que es la cruz, la importancia de entender que el único que podía lograr destruir la muerte era el que tenía la vida, era el poseedor de vida, era el único que lo podía hacer. Y Él fue quien lo hizo posible para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, ahora, en cuanto a esto, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso, después de eso, fue que vino abajo y ahí fue donde destruyó el imperio de la muerte. Primero tuvo que destruir, ¿qué? La naturaleza de pecado, causante que la muerte reinara sobre nosotros. Porque fue la naturaleza de pecado la causante que la muerte reinara. Entonces, se lleva una, la destruye, la muele, la quebranta. Vemos todo lo que obró en el cuerpo de Jesús con respecto a la muerte de Jesucristo, pero también luego vemos que Él baja y destruye el lugar de muerte en que el alma se encontraba. Entonces no solamente está destruyendo el estado de la muerte, sino también está destruyendo el lugar en donde nos encontrábamos, aprisionados, porque estábamos prisioneros ¿de qué? De la muerte, a causa de la naturaleza del pecado. Estábamos en mazmorras de oscuridad. Cuando una persona no entiende estas cosas, va a ser difícil que esa persona pueda entender que solo en Cristo tiene la fuente de vida. Y que solo en Cristo puedes nacer del Espíritu de vida. Y que solo en Cristo puedes tener la vida de Dios. Así de sencillo. Y yo creo que Dios se las está poniendo fácil hoy. No solo a ustedes, sino también a mí. Entonces luego dice el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿qué? Sujetos a servidumbre. O sea, estábamos esclavos ¿de qué? De la naturaleza del pecado. ¿Y por qué estábamos esclavos de la naturaleza del pecado? Porque la muerte reinaba sobre nosotros. Pregunta, si ya fue destronado el reino de la muerte, ¿por qué tenemos que sentir temores? ¿Por qué tenemos que sentir temor a la muerte? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de, ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Entonces,
Podemos ser sobreabundados en la vida de Dios para que no sintamos esos temores de que me voy a morir, de que me quiero morir, de que esto, de lo otro y de tantas estupideces que nos pone el enemigo en nuestra mente, con actitudes mentales que nos pueden llegar a destruir si no estamos pilosos. Porque él sí que está, el enemigo sí está como un león rugiente a ver cómo va a devorar y cómo va a destruir las vidas de ustedes y aún mi propia vida. Amén. Entonces vemos aquí claramente a través de estos versículos lo que ya hizo Jesucristo con respecto a la destrucción de la muerte, lo que causó la primera transgresión del hombre. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? ¿Alguien se acuerda de esta diapositiva cuando la vimos? De pronto no se acuerdan. Bueno, a mí me toca que repasar casi todos los días las cosas y aparte de eso, mi tiempo de meditación es esto. Aquí muestra claramente que el único que podía destruir la muerte era el que venía de arriba. Entonces, en esta diapositiva, entonces arriba, trono del corazón de Dios, lugares celestiales. Estas se las puse hace 15 días, no, hace un mes. Hace un mes que les enseñé el que sí podemos vivir en lugares celestiales, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué vemos allí? El árbol de vida, fruto de vida. Entonces, la semilla de vida bajó aquí a la tierra y se hizo carne. Esto es la palabra, la semilla incorruptible de vida eterna. Dios hecho carne. Baja a la tierra, pero después de muerto, después de su cuerpo, en esa naturaleza de pecado, está triturada, molida, quebrantada. ¿Qué fue lo que sucedió? Va abajo. ¿Qué destruye? Aparte de destruir todo lo que tenía que ver con el imperio de la muerte, ¿qué destruye? La semilla corrupta. Destruye las raíces. Destruye este árbol del conocimiento del bien y del mal que tomaba lugar en toda tu alma. Destruye desde la profundidad de las raíces del Hades, la muerte. O sea, me está diciendo usted a mí, pastora, que absolutamente todo fue destruido, tanto en espíritu, alma y cuerpo, de lo que nos aquejaba por la naturaleza de pecado y por lo que la muerte estaba destruyéndonos y reinaba sobre nosotros. Sí. La pregunta es, ¿en qué profundidad realmente hemos creído que todo fue destruido? ¿Qué profundidad de meditación puede haber en lo que realmente hizo Jesús al bajar y destruir raíces, semilla, fruto, todo lo que ocasionó por la naturaleza de pecado que Él crucificó, todo lo que ocasionó la muerte en usted y en mí? Más y más está en el deseo de mi corazón que podamos entender que ya no hay una pizca de muerte en ninguna parte de tu ser espiritual. Y esa es la parte que yo creo que más el enemigo se ha ensañado para que nosotros no entendamos. Si el que vino a dar la vida resucitó en un nuevo cuerpo espiritual de vida, me está diciendo que todo lo que ocasionó la muerte ya fue destruido cuando Él murió en la cruz y cuando Él bajó a lo profundo o al centro de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de su corazón, de la tierra del corazón de la humanidad. Hay cosas espirituales, o sea, no hay cosas, perdón. Déjenme ponerlo de otra manera. Todas las cosas espirituales que yo les estoy enseñando a ustedes, ustedes no las pueden razonar con su razonamiento humano. En el nivel terrenal, usted las necesita percibir es en el espíritu, porque somos espíritu. Y el que es espíritu va a discernir y va a percibir las cosas del espíritu.
Pero ¿qué tanto le ha creído usted a Dios de que realmente usted es espíritu? Tristemente, en esta carne todavía tenemos cosas muy feas. Y lo digo. La carne es débil. Y muchas veces, y tristemente, nos escudamos con decir, ay, pero es que yo soy humana. Es que yo me puedo equivocar. Y nos llenamos de justificaciones. Pero realmente, cuando uno se mira a sí mismo y comienza a mirar la vida dentro de mí y la vida de Dios, digo, Señor, realmente que hemos creado una serie de excusas para no creer lo verdadero que ya en Cristo Jesús yo soy. Yo soy espíritu. Y esta diapositiva fue una de las diapositivas que en esa enseñanza destruyeron tantas mentiras en el razonamiento, en mi manera de pensar, de las cuales ese día me tuve que arrepentir. ¿Cuántas cosas ahora mismo, a medida que voy progresivamente en la revelación de lo que Dios nos ha dado, igualmente usted se tenga que arrepentir? Porque es que si usted no ha creído la verdad acerca de usted misma y del estado en que se encontraba, toda la verdad acerca de su estado de muerte, va a ser difícil que usted pueda entender toda la verdad acerca de Dios hecho carne, el cuerpo de Jesucristo crucificado en la cruz, y que Él bajó a destruir todo lo que usted tenía de la muerte en usted. ¿Cuántos realmente nos vemos vivos en Cristo Jesús? Bien, continuamos. Solo Jesús es fuente de vida y luz. Salmos 36:9. Me gustó este versículo. Es un versículo muy diciente. Y es un versículo del Antiguo Testamento que igualmente cuando usted lo lleva al Nuevo Testamento, se da cuenta que Jesucristo es la única fuente de vida. Y es la única luz en donde vemos la luz. Así es de fácil. Así es de sencillo. En el Antiguo Testamento habla acerca de Dios, pero en el Nuevo Testamento está hablando acerca de que Él es la vida y Él es la luz. Y allí en el Juan 1:4, la palabra le dio vida, ¿a qué? A todo lo creado. Y luego dice, ¿y su vida trajo qué? Luz a todos. Entonces eso significa que una persona que está en Cristo, en el Espíritu, ¿se puede ver así? ¿Cuántos han nacido de la simiente incorruptible? Ahora, su corazón es como un vientre, donde usted, cuando le ponen una semilla de la palabra, usted la puede concebir. En este caso, aquí, con Cristo Jesús, tenemos la semilla incorruptible ¿de qué? De vida. ¿Qué concebimos cuando aceptamos a Cristo? La vida. ¿De quién? De Cristo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, sabiendo esto, todavía continuamos en este? ¿Todavía continuamos dejándonos llevar de este cuando ya lo tenemos todo aquí? ¿Saben por qué? En algunos de pronto no me importa la vida de Dios en mí. Usted dice, uy, esas son palabras fuertes. Sí, son palabras fuertes. ¿Y por qué las digo? Porque muchas veces hemos desechado el fluir del árbol de vida para dar el fruto de vida y no lo hemos querido hacer. ¿Por qué? Porque no hemos querido ver la carne crucificada y esta fuente de muerte destruida. Así de sencillo. Es bien sencillo esto. Entonces tenemos que
el árbol de qué? De vida. ¿Tiene usted en su corazón la simiente incorruptible de vida? Sí. ¿Está usted entonces ahora en el árbol de vida, del fruto de vida? Entonces significa que teniendo usted la vida, ya no teniendo la muerte, usted puede producir el fruto de vida. ¿Puedes producir vida? ¿Y qué va a hacer con la vida? La vida va a ser como luz. O sea que todo lo tuyo, todo lo de la vida que es luz, que está dentro de ti, tú la puedes manifestar. Porque aquí, ¿qué manifestábamos? Muerte. Las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Son muerte. Sembrábamos en la carne y en la carne cosechábamos muerte, ¿correcto? Pero aquí, teniendo ya este árbol de vida dentro de mí, ¿qué voy a sembrar? Vida. ¿Qué voy a sembrar en los demás? Vida. Es el fruto de vida el que le voy a poder dar a la gente. O sea, la manifestación del amor de Dios se va a hacer carne en mí, pero también se va a hacer visible. Y miremos. Luego dice, otra traducción dice, su vida es la luz que define mi vida. La vida de Cristo ahora aquí es la que define mi vida. Es la que define mi carácter. Es la que define mi identidad en Cristo. Es la que define todo lo que soy ahora en Él. Porque ya no estoy aquí. Porque esto fue destruido totalmente. Esta dimensión, oigan, esto es una dimensión. Usted dirá, uy, pero eso lo tenemos aquí en el estómago. Es una dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual dice claramente que el corazón tiene ¿qué? Alto y ¿qué? Y profundo. Tiene ancho y tiene largo. Es una dimensión. Eso no lo podemos entender con nuestra mente. Eso lo tenemos que entender en la dimensión del espíritu. Es la única manera que se pueden entender las cosas del espíritu, con el espíritu. Entonces todo esto fue destruido. Lo ancho y lo largo, lo alto y lo profundo de la muerte que había en mi ser fue destruido. Para ahora vivir aquí, manifestando ¿qué? La vida de Dios. Y miremos el otro versículo. Dice Juan 8:12. Juan 8:12 dice, yo soy la ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue tendrá ¿qué? La luz de ¿qué? De la vida. Cuando leemos otra vez el Salmo 36:9 que está arriba, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue tendrá la luz de la vida. ¿De cuál vida? De la clase de vida de Dios. No de la vida psique, no de la vida Dios, no, la vida del Espíritu. Es en el Espíritu donde alumbramos con la vida de Dios. Es en el Espíritu donde somos bombillos, donde somos luz para las tinieblas del mundo, donde somos vida para los que están muertos todavía en sus delitos y pecados. Este es de nuestro ser interior. Manifestemos lo que es de Dios. Y luego viene esta parte de luz. ¿Qué significa luz? Cuando la busqué, está en el Strong 5457, significa brillar o hacer manifiesto. Significa que la vida de Dios se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar la vida de Dios? A través de sus acciones. Primero que todo, a través de sus pensamientos. Si usted no está pensando de acuerdo a la fuente de vida que es luz dentro de usted, sus pensamientos lo único que están trayendo es muerte. Y sus acciones que va a sembrar igualmente son de muerte. Pero aquí está diciendo que luz significa brillar o hacer manifiesto algo. ¿Qué estamos haciendo manifiesto? La vida de Dios. ¿A través de qué? A través del carácter de Cristo, a través de su identidad en Cristo, a través de saber que usted está en lugares celestiales y no está aquí abajo. El saber que usted está y es una en Cristo, quien es la vida y la luz. Oh Lord, thank you.
Oh, Señor, gracias, gracias. Bien, entonces, luego busqué la palabra vida. Yo les he enseñado varias veces, en diferentes ocasiones, 3 clases de vida. La clase de vida de Dios, que es la palabra Zoe. La clase de vida de la psiques, que es la palabra, la vida del alma. Y luego está la bios, que es la palabra, que es la vida para el cuerpo. Pero, ¿cuál tiene usted ahora? ¿Cuál tiene usted ahora? ¿Cuál es la que gobierna ahora usted su vida? ¿Qué es lo que gobierna ahora su corazón? En donde está la mente, el espíritu de la mente. ¿No es acaso la vida de Dios? ¿Sí o no? Entonces, si es la vida de Dios, usted debería estar manifestando vida, que es luz. El problema es que, de verdad que el enemigo nos ha enceguecido, queriéndonos hacer creer una y otra vez que usted lo puede lograr por usted sola y que usted puede ser independiente de Dios. Es que yo lo puedo hacer sola. Esa era la costumbre. O por lo menos ese era un muy buen hábito mío. Y de muchos. Pero cuando el alma entiende que comienza a depender de una luz que es vida dentro de usted, su vida va a ser totalmente diferente. Amén. Entonces, el cuarto punto, solo Cristo provee vida al que está muerto. ¿Cómo estábamos? ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Sabemos que la muerte era la que reinaba por la naturaleza de pecado, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Juan 5:24. Miren lo que dice. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna y no será juzgado. ¡Wow! No seremos juzgados por nuestros delitos ni pecados. ¡Wow! ¡Qué cosa rica! ¿Por qué? Porque el que no tenía pecado se llevó los pecados, míos y suyos. Y luego dice, sino que ha pasado de la muerte, ¿a qué? ¿A qué? A la vida. Entonces, ¿sí estábamos muertos? ¿Necesitamos de Cristo? ¿Del único que puede darnos vida? Sí. Entonces, de aquí, de este estado de muerte en que nos encontrábamos, por la naturaleza de pecado, reinando, después les voy a conseguir una calavera ahí para que... Porque la muerte era la que reinaba sobre la cabeza. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos la vida. Y esa vida comienza a fluir, comienza a fluir. ¿Qué comienza a fluir? El torrente sanguíneo. ¿Cuántos son uno en Cristo? Entonces, ¿cuántos resucitaron con Cristo? ¿Ustedes creen que en el cuerpo resucitado de Cristo hay sangre? Claro que sí. Él tenía un cuerpo humano, ya sobrenatural, revestido de incorruptibilidad y de inmortalidad, pero había sangre. Ahora, si usted es uno con Él y si en la sangre está la vida, ¿qué tipo de sangre hay en usted? ¿Tiene entonces usted la vida de Dios en usted porque ahora usted es uno en el Espíritu con Él? ¿Está usted vestido del hombre espiritual, resucitado en Cristo Jesús? Esto es lo que nos hace diferentes a los que están muertos. Pero necesitamos entender la diferencia para poner también la diferencia y vernos realmente en lo que ahora somos en Cristo Jesús. Esto es lo que somos. En nuestro corazón, nuevo corazón, la semilla incorruptible dio a vida. Fui resucitada con Cristo. Soy una con Cristo. No con el Cristo que caminó sobre la tierra. Estoy siendo una con el Cristo glorificado, lleno del poder de vida y luz de Dios, quien está sentado y glorificado ahora en los lugares celestiales. Eso es lo que tú y yo somos. Pero el diablo puerco, ese sí que nos mete goles con haciéndonos creer que todavía estamos vivos en
Cuando ya estamos muertos en este, para estar vivos en el poder de la resurrección de vida. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están contentos por las buenas nuevas? Esto es lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Las buenas nuevas para los perdidos. Las buenas nuevas para los que están muertos en sus delitos y pecados. Esas son las buenas nuevas. Esta es la gloria del Hijo de Dios, el resplandor de gloria de Dios. Luego dice en el versículo Romanos de 6:23, dice, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que yo no voy a morir. No, yo no voy a morir. Mi cuerpo de pronto sí se quede y se haga polvo. Pero yo no voy a morir. ¿Usted va a morir? No. ¿Será que el pecado tiene ya poder en usted para que usted se pudra en el infierno? ¿O se pudra en el Hades? ¿O esté usted en las regiones del Hades? ¿Será? No. ¿Por qué? Porque ya la muerte fue destruida para que usted tenga ahora la vida de Dios. O sea, que la vida de Dios es la que nos preserva por el Espíritu Santo para lograrlo en la tierra. Sí. Sí. ¿Amén? Y luego dice Juan 11, 25 al 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy ¿la qué? La resurrección y la vida. Miren a estas palabras. El que cree en mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos. ¿Está la cruz ahí que no la pueden ver? Ok, ¿qué dice? ¿Qué? Vivirá. Ok, pero luego dice, aunque muera. Entonces me está diciendo usted a mí que mi cuerpo, al quedarse aquí en esta tierra, yo sigo viviendo en la presencia de Dios. Claro que sí. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Usted no va al Hades, usted va arriba. Usted va arriba. Usted no va para abajo, porque ya usted no está abajo. Usted no está abajo, por eso puede ir arriba. Pero esto tiene que ejecutarse ahora en vida, no cuando usted ya se muera. Cuando ya nos muramos, oigan, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted no se va a ir para arriba. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es necesario abrazar a Cristo, quien es la vida de Dios. Y quien dijo, Él mismo dijo, el que cree en mí vivirá, vivirá aunque muera, vivirá aunque muera. Si yo ahora mismo caigo muerta en este lugar y ustedes me entierran, oigan bien, en el instante en que yo caigo muerta, me voy para arriba con Él. Pero eso solamente lo pueden tener los que han creído que Jesucristo es la vida. Una persona que no ha creído en esta verdad es una persona que todavía se encuentra en el estado de muerte y de tinieblas, y se encuentra en las regiones del Hades. Y si se muere sin Cristo, se va para abajo. ¿Va a ser juzgado? Claro que sí. Viene un juicio del trono blanco y va a ser juzgado. Entonces, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, oh my God, miren a esto. Y todo el que vive y cree en mí, ay Dios mío, no morirá. ¿Qué? ¿Qué es esa palabra jamás para usted? ¿Qué es esa palabra jamás para usted? Jamás es jamás. Jamás es jamás. No morirás jamás. Así de sencillo. Y luego Jesús dijo esta palabra, porque aquí creo que le estaba hablando, no me acuerdo si a Marta o María, pero a una de ellas estaba hablando, porque esto es en la resurrección de Lázaro, que él estaba diciéndole estas palabras a una de ellas. Ahora mi pregunta aquí para ustedes es, ¿creen esto? ¿Qué tan segura tiene usted la vida de Dios en usted, que usted sabe que si usted cae muerto ahora mismo, usted se va para arriba? Esto no es un chiste.
Porque es ahora en vida que tenemos que creer, no cuando estemos ya muertos. Cuando estemos muertos, después de muertos, va a venir un juicio. Un tribunal para los que están en Cristo, que yo ahorita lo voy a leer. Entonces continuamos. Ok. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. También en Cristo todos volvemos ¿a qué? A vivir. Y luego en Romanos 5:17, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán ¿dónde? En vida. ¿Dónde vamos a reinar en vida? Aquí, hermanos, en la tierra. Es aquí que reinamos en vida. Es aquí donde la vida de Dios ahora reina sobre nosotros. No es cuando usted se vaya para arriba. Él es el que reina arriba. Pero podemos reinar en vida aquí abajo porque Él reina arriba. Así de sencillo. Y luego dice por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Quién lo logró? Un solo hombre. Un solo hombre. Uno solo. Nuestro Cristo, nuestro amado, el Dios hecho carne. Romanos 5:7-8. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, o sea, cuando todavía teníamos la naturaleza de pecado, que era la que nos llevaba a pecar, Cristo murió por ti y por mí. Esto significa que murió por nosotros. Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No escasa, en abundancia. Y esto es lo que Cristo quiere que usted sepa. Que usted puede vivir aquí en esta vida en el tipo de la clase de vida de Dios, que es vida, que es luz, la puede vivir en abundancia. Quinto y último punto. Comiendo su carne, bebiendo su sangre, tenemos la fuente de vida constante en nosotros. En estos versículos hay muchas verdades espirituales muy profundas, pero muy profundas. Porque el cuerpo de Cristo fue entregado en la cruz del Calvario. Fue sobre el cuerpo de Jesucristo que fue llevado mi pecado. Fue sobre el cuerpo de Jesucristo que fueron llevadas mis transgresiones. Fue en el cuerpo de Jesucristo que fue triturado, molido y quebrantado. Pero también ese cuerpo que murió fue resucitado en el poder de la resurrección y vida que solo Él puede darnos. Solo Él puede darnos. De cierto os digo. Ahí están los versículos, los pueden leer. Si usted toma notas, ahí lo pueden leer después en sus casas. De cierto os digo que el que pone totalmente su confianza, su corazón en mí, ese tiene vida eterna. Y luego dice 48, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Si comes de ese pan tienes vida. Si tú estás creyendo a lo que en Él se llevó a cabo a causa del pecado tuyo y del pecado mío y de lo que Él destruyó cuando Él bajó, entonces comerás de ese pan y eso te dará vida. 50. Este es el pan que desciende ¿de quién? ¿De dónde? Del cielo, para que el que de él come, ¿qué dice? No muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿vivirá qué? Para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? ¿Saben por qué? Ellos no creyeron que Él iba a ser el cordero inmolado de Dios, en el cual
iba a ser entregado por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto y completo de Dios para que usted ya no tenga que vivir en su naturaleza de pecado donde reinaba la muerte. Por eso es importante entender la profundidad de lo que significa el cuerpo y la sangre de Jesús. En el otro versículo 53, Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tienen vida. Si usted no está entendiendo, Dios se hizo carne, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, bajó y destruyó el imperio de la muerte, y luego por el poder de la resurrección del Espíritu Santo fue levantado en vida y glorificado. Oiga, usted no puede tener vida de Dios en usted. Así de sencillo. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice su palabra. Pero tomamos como tan a la ligera la palabra. Como que, ay, sí. Dios entiende, sí, Dios entiende que usted no ha querido creer en la obra perfecta de Él en la cruz del Calvario. Oh, Dios entiende que yo tengo debilidades. Sí, claro. Dios entiende que yo puedo amar al mundo un poquito. Ay, sí, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro, y amo al mundo. Pues el que ama al mundo se vuelve un adúltero, porque no está amando a Dios más que lo que el mundo le puede ofrecer. Mi pregunta aquí es: ¿usted está entendiendo el poder de la vida que ahora reina en usted? Porque es que si usted no está entendiendo esta verdad tan profunda, esto significa que todavía la muerte está gobernando sobre su mente puerca, sobre su mente caída. Y le digo puerca es porque la naturaleza de pecado todavía está reinando sobre usted. Y la única fuente que está saliendo de usted es la porquería que viene de la muerte y del Hades. Así de sencillo. Continuamos, 55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Profundo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Perdón, tenía otro sexto punto. Debemos entender que aunque muramos físicamente, volveremos a resucitar. Pero los que estamos en la fuente de Cristo, resucitaremos antes que los impíos. Primera Tesalonicenses 4:16. Esto no es un chiste. Esto es una verdad tangible y real. Y dice así: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Y los qué? ¿Y los muertos en quién? ¿En quién? En Cristo. Dice que resucitarán primero. ¿Qué significan muertos en Cristo? Los que creyeron, los que comieron su cuerpo y los que bebieron su sangre, los que entendieron el propósito y el plan eterno que Dios tenía a través de su Hijo, quien se hizo carne. El resto es mentira. Todo lo que la religión nos pueda enseñar o nos pueda dar y nos pueda poner pañitos de agua caliente y nos pueda querer vestir de una toga hermosa, blanca. La religión nunca te podrá quitar esta naturaleza, nunca podrá quitarte el reinado de la muerte por el pecado en tu vida. Pero Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Hebreos, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga ¿qué? El juicio. Entonces significa que los que mueren sin Cristo van a ir a un juicio. Sí, el trono blanco. Y luego dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados ¿de qué? De muchos. Y aparecerá
aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y el espíritu y la novia dicen: ven. Solo los que estamos en Cristo podremos decir eso. Solo los que estamos en Cristo podemos tener vida en el más allá, como dice el mundo. Trae salvación a quienes lo esperan. Padre Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el dominio propio que me das. Gracias por tu vida. Gracias, Señor. Dios, di tu mensaje. Di tu mensaje, Señor, para que ellos puedan entender, esta congregación, igualmente los que me vayan a escuchar, Señor, que solo Cristo es la fuente de vida y que en Él tenemos la luz y que sí podemos vencer el pecado, que sí podemos vencer la naturaleza de pecado porque ya fue crucificada. Y aún por lo que ya la muerte está derrotada, podemos caminar totalmente en la victoria de vida en Cristo Jesús. Hoy pido, Señor, que el Espíritu de Dios se mueva en los espíritus de ellos. El Espíritu de vida traiga realmente la verdadera vida que es luz. Muchos de nosotros, Señor, estamos jugando a ser cristianos todavía. Hoy te pedimos perdón. Hoy nos has confrontado con tu palabra. Hoy nos has hablado. Hoy nos has dicho que tú eres la fuente de vida y luz. Señor, me arrepiento. Continúa transformando mi manera de pensar y continúa alumbrando con tu vida que es luz mi entendimiento para poder crecer más en lo que ahora soy en Cristo y en el lugar en donde me encuentro ahora, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Quiero llegar a la estatura del varón que es Cristo. Quiero verme, Señor, totalmente en mi entendimiento, madura en la vida que es luz, en el poder de la resurrección de vida. Perdóname, Señor. Perdona también, Señor, a los que se congregan en este lugar. Perdona aún también a los que van a ver este programa. Tu palabra dice claramente que si confesamos, si nos ponemos de acuerdo contigo, en entender que nuestra manera de pensar era incorrecta, errónea, tú nos perdonarías y tú traerías a nosotros nuevos pensamientos, pensamientos de vida, pensamientos de luz en nosotros. Hoy te clamo por esta congregación en particular, la Nueva Jerusalén. Hoy te pido tu misericordia y tu gracia.
que hallemos misericordia delante de ti y que podamos alcanzar tu gracia en el oportuno socorro. Que este mensaje que tú les has traído a ellos les haga, Señor amado, reaccionar, para que no se vean muertos en una naturaleza que ya fue llevada en la cruz, sino que se puedan ver en vida, reinando la vida de Dios dentro de nosotros. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por los que escucharon el mensaje con el corazón. Te doy gracias, Señor, por las semillas que tú hablaste hoy y pusiste en los corazones de ellos. Hoy te pido. He creído verdaderamente, Ezequiel. He creído que el terreno de los que hemos creído en Cristo Jesús, ese corazón es una nueva tierra, una tierra celestial, una tierra donde sí, la semilla incorruptible va a crecer y va a dar el fruto. Hoy oro, Señor, para que ellos puedan dar el 40, el 60 y el 100% de lo que hoy tú sembraste en algunos. En otros les echaste el agua, pero tú eres el que das el crecimiento a sus corazones. Igualmente te pido, Señor, para que guardes la semilla, para que los afanes del mundo, ni las preocupaciones, ni las cosas que puedan estar experimentando en sus vidas hoy, puedan destruir la semilla en ellos. Tú dijiste y tú oraste, guárdalos del maligno. Hoy oro por esta congregación. Hoy oro por mi corazón también, porque estoy incluida. Guárdalos del maligno. Que el caos y las tinieblas en que muchos de ellos se encuentran, tú que eres la luz y la vida, puedas traer luz y vida a sus corazones. Oro esto en el nombre que está sobre todo nombre, y por lo que sé que tú oyes lo que yo oro, así también sé que lo cumplirás en sus vidas. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.